En este momento estamos siendo atacados. Estamos siendo atacados de una manera sigilosa. Así es como pueden hacer lo que están haciendo en nuestro país. Ya sabes, dicen, ¿cómo puedes hervir una rana? ¿Has escuchado las teorías sobre hervir una rana? Si quieres hervir una rana, ponla en agua fría y luego prende el fuego, porque si echas la rana en agua hirviendo, salta. Pero si quieres cocinar la rana, ponla en agua fría y prende el fuego. Y mientras el agua se calienta poco a poco, la rana ni siquiera se da cuenta. Y cuando la rana se da cuenta de que la están cocinando, ya es demasiado tarde, está muriendo. Eso es lo que le está pasando a nuestro país en este momento. Entonces, ¿qué les dio a los islamistas ese impulso? ¿Qué hizo que de repente irrumpieran en el escenario mundial a partir de los años 80? Verás, dos cosas sucedieron en el siglo pasado en Medio Oriente que les dieron a los musulmanes el dinero y el poder para expandirse por todo el mundo. La primera cosa que sucedió fue el descubrimiento de petróleo en Medio Oriente, lo que les dio el dinero para exportar su ideología islámica radical a todo el mundo y empezar a construir mezquitas y madrazas en todo el mundo, lavando el cerebro de personas en diferentes países. Y la segunda cosa que sucedió fue que el Ayatollah Khomeini llegó al poder en 1979. Eso les dio a los islamistas la cobertura espiritual. Así que ahora tienen el dinero y también la cobertura espiritual y se expandieron por todo el mundo en los años 80 y por eso empezamos a ver desde los años 80 todos estos ataques terroristas ocurriendo en todo el mundo. Estaban muy bien financiados, muy bien organizados y tenían una misión. La Hermandad Musulmana, que es una organización de la que todos ustedes han escuchado muchas veces en la televisión, la Hermandad Musulmana es la organización terrorista islámica más antigua del mundo, fundada en 1928 y tiene 70 organizaciones islámicas derivadas, incluyendo a Al-Qaeda, Hamas y ISIS. Recuerden, el líder de ISIS, al-Baghdadi, estuvo en nuestras prisiones en 2011 como líder de la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana escribió un plan en 1982. Recuerden, ahora tienen el dinero y tienen el respaldo espiritual. Están organizados. Tienen 70 organizaciones islámicas derivadas. Ellos escribieron un plan en 1982, un plan de 100 años para que el Islam radical infiltre y domine Occidente y establezca un gobierno islámico en la tierra. En los círculos de contraterrorismo, este plan se conoció como el proyecto de la Hermandad Musulmana. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del proyecto de la Hermandad Musulmana? Levanten la mano. Bien, qué bueno. El proyecto de la Hermandad Musulmana es muy único porque da tácticas y propuestas sobre cómo infiltrar Occidente, cómo usar nuestras leyes en nuestra contra, cómo usar nuestra mentalidad abierta en nuestra contra. Hablan sobre cómo usar palabras de moda para desarmar a los occidentales y así avanzar la agenda islámica radical en Occidente. Esas palabras son diálogo, multiculturalismo, diversidad, diálogo interreligioso. Dicen que si usas esas palabras, los occidentales estarán comiendo de la palma de tu mano como perros. Los vas a desarmar porque eso es todo lo que quieren escuchar. Hablan sobre cómo crear organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de derechos humanos y mantener la apariencia de moderación para avanzar una agenda islámica radical en Occidente. Hablan sobre cómo lograr que musulmanes sean elegidos democráticamente en todos los niveles en Occidente, incluyendo el gobierno, las ONG, etc. Hablan sobre cómo conseguir que haya pasantes musulmanes en todas las oficinas gubernamentales para que puedan tener una visión interna de cómo se hacen las políticas en los niveles más altos. Hablan sobre cómo trabajar con organizaciones progresistas afines que comparten objetivos similares. Por eso, cuando ves a la ACLU, por ejemplo, trabajando con CAIR, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, te rascas la cabeza y piensas, ¿cómo pueden estas dos organizaciones tener algo en común? Pero CAIR es parte de la Hermandad Musulmana, que trabaja en un plan con una agenda y un objetivo final. La Hermandad Musulmana comenzó a implementar el proyecto en Europa. Recuerda, el proyecto fue escrito en 1982, el plan. Comenzaron a implementar el plan en Europa en los años 80 y 90, luego en el 2000 y ahora. Europa ya no es Europa. Europa se ha convertido en Eurasia. No es la misma Europa que solías visitar hace 20 años y eso fue antes de la llegada masiva de refugiados a Europa este año. La transformación de Europa ha estado ocurriendo lentamente durante las últimas décadas. Mientras te hablo en este momento, hay más de 100 tribunales de la Sharia operando solo en Gran Bretaña, en paralelo a los tribunales británicos. Básicamente tienen un sistema legal completamente opuesto al orden constitucional occidental británico. Solo en Francia hay más de 725 zonas prohibidas donde la policía ni siquiera puede entrar. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por lo que está pasando en Europa? Porque Europa es un adelanto de lo que viene para Estados Unidos.
La Hermandad Musulmana escribió el plan para la destrucción de Estados Unidos en 1991. Este es el plan. Este plan se titula ¿Habrá una prueba después? El título es un memorando explicativo sobre el objetivo estratégico general para el grupo en Norteamérica. Entiendan como mucha gente piensa el presidente Obama, él simplemente fue muy ingenuo. Cayó víctima de estas personas. Quiero que sepan que el presidente Bush, antes que él, y el presidente Bush padre estaban en el mismo grupo, incluyendo al presidente Clinton, que los islamistas tenían una estrategia y que tomaron como objetivo y se ganaron la confianza de nuestros presidentes, empezando con George Bush, empezando con Clinton, con su padre antes que él. En realidad, Al-Arabiyan, Sabi Al-Arabiyan y Al-Amoudi, de hecho. Empezaré con Al-Awlaki. Al-Awlaki era un agente de Al-Qaeda en Estados Unidos. Él fue un invitado VIP en la Casa Blanca durante la administración de Clinton y la administración de Bush, y hay múltiples fotos suyas con ambos presidentes por todas partes. Así que esto no empezó con el presidente Obama. El presidente Bush fue quien instituyó el programa de acercamiento a la comunidad musulmana después del 11 de septiembre porque quería asegurarse de que trabajáramos con la comunidad musulmana en Estados Unidos y comenzó a contratarlos en puestos sensibles en el gobierno. Porque nuestro enemigo es tan decidido y tan calculador, nos han atacado mientras estábamos dormidos. Como mencioné, este plan fue escrito en 1991, 10 años antes del 11 de septiembre. Y en este punto quiero enfocarme un poco en la educación porque es importante que entiendan cómo estamos perdiendo nuestra sociedad. ¿Qué le está pasando a nuestra nueva generación que no tiene respeto por nuestro ejército, no tiene respeto por nuestro gobierno, no respeta el Estado de Derecho, ni respeta a nuestros veteranos? Necesitan entender de dónde viene eso porque ustedes arriesgaron su vida y dedicaron su vida a servir a nuestra nación. Necesitan entender lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Y así es como empezaron a cambiar el futuro. Saben, la mejor manera de cambiar un país es cambiar el futuro a través de la educación. Así que empezaron a invertir millones de dólares en nuestras universidades, creando departamentos de estudios del Medio Oriente y departamentos de ciencias políticas, y nombrando a profesores árabes que son anti-Israel y anti-Estados Unidos para enseñarles que Israel es malvado, que Estados Unidos es malo y que el mundo islámico es el desvalido y el oprimido. Aquí está la magnitud del dinero que ha llegado desde el Medio Oriente a nuestras universidades desde principios de los años 90. 20 millones de dólares donados a la Universidad de Arkansas por el rey de Arabia Saudita, 22 millones de dólares donados a la Universidad de Harvard por dos jeques sauditas vinculados a Al-Qaeda. 8.1 millones de dólares donados a la Universidad de Georgetown por el jeque Bandar bin Talal. El hombre que intentó darle 10 millones de dólares a Giuliani después del 11 de septiembre, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Y Giuliani le dijo que podía guardárselo donde no brilla el sol. ¿Recuerdas eso? 5 millones de dólares donados al MIT, 1,5 millones de dólares a Texas A&M. 5 millones a la Universidad de Rutgers, 5 millones a la Universidad de Columbia, UC Santa Bárbara, Universidad Johns Hopkins, Universidad Duke, Universidad Americana, UCLA, Universidad Howard. Ya te das una idea. La Ivy League, los colegios comunitarios y todo lo que hay en medio. Nosotros bombeamos la gasolina y ellos bombean veneno en los corazones y mentes de nuestras futuras generaciones. La gente me pregunta todo el tiempo, Brigitte, ¿por qué los medios son tan parciales? Yo les digo, ¿por qué te sorprende? Porque durante los últimos 20 años, todos estos estudiantes de élite que se han graduado de nuestras universidades, a quienes se les ha alimentado constantemente con odio y resentimiento contra Estados Unidos y contra Israel, hoy son presentadores de noticias, escritores, reporteros, editores de periódicos, los que hacen la política exterior, los que moldean la política exterior. Ese es el problema que enfrentamos hoy. El problema es que la estrategia funcionó tan bien en los campus universitarios que los islamistas decidieron, ¿por qué no empezamos con los estudiantes de secundaria y preparatoria? De esta manera, para cuando tengan 18 años, votan y los tenemos en la palma de nuestra mano. Así que el proyecto Islam se lanzó en California en 1991, donde empezaron a educar a los niños sobre el Islam. Comenzaron con un curso de 3 semanas sobre el Islam, impartido en escuelas públicas, donde los estudiantes tenían que adoptar nombres islámicos, memorizar y recitar versos del Corán. Ayunar por un día durante el Ramadán para experimentar cómo es ser musulmán y hacer una excursión. En una excursión a una mezquita por un día para experimentar cómo es ser musulmán. Y cuando empecé a hablar de esto, cuando hice mi investigación para mi segundo libro, la gente me decía, Brigitte, no puedo creer que eso esté pasando en nuestras escuelas. Quiero decir, tenemos separación entre la iglesia y el Estado. Y yo decía, ¿en serio?
Así que decidí que no hay nada como mostrarlo. Aquí está el curso. Este curso comenzó en California en 1991. Fue creado por una compañía llamada Interact Publishing. ¿Recuerdan cómo les dije que en la Hermandad Musulmana tienen organizaciones establecidas para cada segmento de nuestra sociedad? Así que esta editorial está en Palomar Oak Way, en Carlsland, de Carlsland, California. Y les voy a dar un poco de lo que enseña este curso. Por cierto, este curso ahora es a nivel nacional, no solo un curso de 3 semanas, sino que está en todos nuestros libros de texto. La maestra empieza diciendo desde el principio, tú y tus compañeros se convertirán en musulmanes. Serás miembro de una caravana. La maestra ya les está diciendo a los estudiantes, está bien, durante las próximas 3 semanas van a ser musulmanes. La maestra continúa con sus instrucciones diciendo, o el maestro en su caso, que vestirse como musulmán y tratar de participar aumentará su aprendizaje y disfrute. Finalmente, esforzarte al máximo en todas las tareas te garantizará una excelente calificación y una experiencia más agradable. La maestra ya está mostrando la gran recompensa frente al estudiante. Aquí hay una lista de nombres islámicos que los estudiantes pueden elegir. Aquí hay unas tarjetas de apoyo donde los estudiantes tienen que memorizar su lección de Islam. Y lo que hace esto importante es que, ya sabes, en matemáticas, cuando los estudiantes tienen que memorizar las tablas de multiplicar, usan tarjetas de apoyo para memorizar la lección. Bueno, estas son las tarjetas de apoyo para la lección de Islam. Y voy a compartir esta tarjeta en particular, se llama la tarjeta de sabiduría y habla sobre la yihad. Ahora, tú y yo hemos escuchado la palabra yihad, y cada vez que escuchamos la palabra yihad, normalmente se asocia con un ataque terrorista. Están librando una yihad, o yihad es el nombre de organizaciones terroristas como Yihad Islámica o Al-Mujahideen. Así que la yihad juega un papel muy importante básicamente en el terrorismo. La palabra yihad se menciona en el Corán 40 veces, 36 de esas 40 veces como una guerra santa contra los infieles para matarlos o subyugarlos. Pero esto es lo que los pequeños Miguel y Sara están estudiando en nuestras escuelas públicas sobre la yihad. Una yihad es una lucha de los musulmanes contra la opresión, la invasión y la injusticia. Si esto te suena familiar, es porque estos son los argumentos de Al-Qaeda y de nuestros enemigos. Cada vez que Al-Qaeda emite un comunicado de prensa contra Estados Unidos, ¿por qué dicen que están luchando contra nosotros? Están luchando contra la opresión, están luchando contra la injusticia, están luchando contra la invasión. Cada vez que escuchas sobre un atacante suicida palestino tratando de inmolarse, o cualquier persona tratando de inmolarse en Irak, Afganistán o en cualquier lugar y graban su último video, ¿qué dicen que es la razón por la que se están inmolando? Estoy luchando contra la injusticia, soy una luchadora por la libertad que lucha contra la opresión. Así que lo que tenemos ahora es que nuestros estudiantes están estudiando los argumentos de nuestros enemigos, pagados con nuestros impuestos en nuestras escuelas públicas, en nombre del multiculturalismo y la diversidad. Esto no es por lo que ustedes arriesgaron su vida. Se preguntan por qué ahora nuestros estudiantes sienten resentimiento hacia nuestro ejército. No tienen respeto por nuestro ejército, lo menosprecian. Esto comenzó hace 25 años, Así que los estudiantes durante los últimos 25 años, que ahora tienen más de 30, han estado estudiando este tipo de tonterías en las escuelas públicas e incluso en las privadas, porque los libros son aprobados por la Junta Estatal de Educación. Por eso, cuando ven a nuestro ejército que viene ahora, sea cual sea el servicio militar, tratando de proteger a la gente o de difundir la libertad y la justicia, por eso los miran y dicen, bueno, claro, ellos los odian a ustedes. No los soportan porque ustedes, nuestro ejército, básicamente son los agresores. Todo lo que estas personas están haciendo es simplemente defenderse de la injusticia. Ustedes son los que los están invadiendo. Ustedes son los que los están ocupando. Y así es como están volviendo a nuestra propia gente en nuestra contra, a nuestra propia gente. Sabes, Hitler dijo una palabra muy importante. Dijo, denme a los niños, cambiaré la sociedad en 10 años. Y eso es exactamente lo que hizo. Hoy estamos viendo que lo mismo sucede en Estados Unidos. El mismo patrón. Ya estamos aquí. ¿Has escuchado la expresión nunca más? Los judíos dicen nunca más. Ese nunca más está ocurriendo ahora. Al menos en la Segunda Guerra Mundial, allí estaba Estados Unidos, que salió a defender al mundo y a liberarlo. Estados Unidos lideró al mundo en libertad. Y tú lideraste la lucha y estuviste en la primera línea. ¿Quién va a venir a defender a Estados Unidos hoy? Somos la superpotencia del mundo. Empieza con nosotros y termina con nosotros.
Somos las personas que necesitamos levantarnos y defender no solo nuestra nación, sino también al resto del mundo, empezando por nuestra nación, porque este es el lugar más importante de la Tierra, aquí mismo. Ahora mismo estamos bajo ataque. Estamos siendo atacados de una manera sigilosa. Así es como pueden hacer lo que están haciendo en nuestro país. Ya sabes, dicen, ¿cómo puedes hervir una rana? ¿Has escuchado las teorías sobre hervir una rana? Si quieres servir una rana, ponla en agua fría y luego enciende el fuego, porque si echas la rana en agua hirviendo, salta. Pero si quieres cocinar a la rana, ponla en agua fría y enciende el fuego, y mientras el agua se calienta poco a poco, la rana ni siquiera se da cuenta. Y cuando la rana se da cuenta de que la están cocinando, ya es demasiado tarde, está muriendo. Eso es lo que le está pasando a nuestro país en este momento, y por eso fundé Act for America. Porque escapé de la tiranía y vine aquí. ¿A dónde más voy a huir? Crucé océanos para venir a Estados Unidos. ¿A dónde más voy a ir? Aquí es donde me quedo. El 11 de septiembre fue un momento decisivo para Estados Unidos. Cambió nuestras vidas. Todos hicimos lo mismo. Vimos la televisión, lloramos, nos sentimos frustrados y tristes al ver las imágenes del World Trade Center derrumbarse una y otra vez. No podíamos creer que la gente pudiera odiarnos tanto como para usar aviones comerciales como misiles humanos y estrellarlos contra rascacielos. El 11 de septiembre fue un momento decisivo para mí. Mis hijas llegaron a casa de la escuela ese día. Mi hija menor tenía más o menos la edad que yo tenía cuando fui herida en un hospital en Líbano. Y ella estaba viendo la televisión conmigo y me dijo, mami, ¿por qué nos hicieron esto? Y me encontré mirando a los ojos de mi hija y diciéndole, nos odian porque nos consideran infieles y quieren matarnos. Tuve que repetirle a mi hija exactamente lo que mi papá me dijo a mí en Líbano cuando yo tenía su edad. Aquí estábamos, dos generaciones separadas. Yo era una joven libanesa, ella es una joven estadounidense, yo hablaba árabe, ella habla inglés. Estamos a 8.000 millas de distancia, con 30 años de diferencia, en dos continentes distintos. Ese día fue mi momento decisivo. Ese fue el día en que juré que haría todo lo posible para asegurarme de que mi hija nunca, jamás, tenga que mirar a los ojos de su propio hijo y repetirle lo que mi papá me dijo a mí y lo que yo tuve que decirle a ella. Ese fue el día en que renací como activista. Fundé Act for America porque quería informar a millones de estadounidenses sobre la amenaza del Islam radical para la paz mundial y la seguridad nacional. Y empecé a hablar y a viajar. Muchas gracias por estar aquí hoy y por su servicio. Que Dios los bendiga a todos y cada uno. Y que Dios bendiga a nuestro país. Gracias por invitarme hoy. Si tienes un 401k o una IRA, por favor escucha, el oro está en niveles récord. Lo que mucha gente no sabe es esto. Puedes mover parte de tu dinero de jubilación legalmente y sin penalizaciones fiscales a oro físico que realmente posees. Alpha Omega Gold te ayuda a hacer esto a través de una cuenta IRA de oro. Tu oro es real, está almacenado de forma segura, está a tu nombre. Aprende más en AOGold Stand. Alpha Omega Gold es nuestro patrocinador y ellos se enorgullecen de apoyar a Israel.